reading from the first book of Lectura del primer libro de los Reyes. Elijah said to Ahab, En aquellos días, Elías dijo a Ahab, vete a comer y beber, que ya se oyó el ruido de la lluvia. Ahab went up Ahab fue a comer y beber while Elijah climbed. mientras Elías subía a la cima del Carmelo. Allí se encorvó hacia tierra, con el rostro en las rodillas, Climb up, y ordenó a su criado, sube a otear el mar. El criado subió, miró y dijo, no se ve nada. Elías ordenó, vuelve otra vez. El criado volvió 7 veces, y en la séptima dijo, sube del mar una nubecilla como la palma de una mano. Elijah said, Entonces Elías le mandó, vete a decirle a Ahab que se enganche y se vaya, no lo coja la lluvia. in a trice, En un instante se oscureció el cielo, con nubes empujadas por el viento, y empezó a diluviar. Ahab montó en el carro y marchó a Jezreel. Y Elías, con la fuerza del Señor, se ciñó y fue delante de Ahab, corriendo hasta la entrada de Jezreel. Verbum Domini. It is right to praise you, Oh Dios, tú mereces un himno en Sión. Oh Dios, tú mereces un himno en Sión. you have visited the land. Tú cuidas de la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida. La sequía de Dios va llena de agua. Preparas los trigales. Oh Dios, tú mereces un himno en Sión. Thus have you Riega los surcos, iguala los terrenos. Tu llovizna los deja mullidos. Bendice blessing into you. sus brotes. Oh Dios, tú mereces un himno en Sión. You have crowned the Coronas el año con tus bienes. Tus carriles resuman abundancia. Resuman los pastos del páramo y las colinas se orlan de alegría. Oh Dios, tú mereces un himno en Sión. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. I give you a new commandment. Love one another as I have. Ámense unos a otros como yo los he amado. Alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. Jesus said to his En aquel disciples, tiempo dijo Jesús a sus discípulos, si no son mejores que los letrados y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será procesado. Pero yo les digo, todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano.
y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Procura arreglarte con el que te pone pleito enseguida, mientras vas todavía de camino. No sea que él te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último cuarto. Verbum Domini. This morning I have a Esta mañana tengo una pregunta para hacernos a cada uno de nosotros. when we ¿Cuál es nuestra respuesta cuando encontramos dolor en nuestras vidas, cuando alguien nos causa dolor a nosotros o a un ser querido? I know how I ¿Cómo respondemos? Yo sé cómo yo respondo, because it's me painful to enojo, somebody porque else or myself. es un dolor que le That's causan what a we hear about alguien today is o a we mí. hear about our Lord Y es speaking lo que about what escuchamos anger is hoy in cuando el Señor habla context de with lo the que Ten es Commandments. la ira con respecto And there is a al beautiful quinto story mandamiento. of a prisoner. Hay una hermosa historia de un prisionero de nombre Jack Fess. In a nice Era un family, joven que se crió dentro de una buena familia. except Tenía todo, aparentemente, have the love of his own father. excepto que no tenía el amor de su That propio lack of padre. love led to Esa falta de a amor spiral in his life. llevó So much so a that una caída en his anger picada set en su him vida, on tanto a así que su ira lo llevó por un sinful sendero de path, destrucción, un sendero de pecado. where at one point in his life, Cuando en cierto he went- momento he en su tried to- vida he attempted to rob. intentó that cometer un attempt, robo he y failed. en ese And then intento he fracasó actually ran y away because people were trying to huyó catch him. porque la gente And estaba in fact, tratando de he got to the atraparlo. point where a Y de police hecho llegó al punto en que un policía couldn't see him very well. estaba ahí y no lo podía ver bien Shot and killed the police y él officer. tenía un arma de fuego Shortly after that, y he él was apuntó y disparó y mató al policía. and sent into Poco Paris, tiempo después fue Paris, arrestado y fue where he sentenciado awaited en París his, judgment, a prisión, his sentence. donde And esperaba su sentencia. today we also hear El día de hoy también escuchamos que Jesús habla de lo que significa cuando nos enojamos, porque like compared to puede compararse a matar a alguien, a asesinar a alguien, anger porque cuando leads to vengeful actions, uno then it's sinful. siente ira y eso lo Anger lleva in itself is a not sinful. actos God gave us pecaminosos, this emotion. eso es malo. El enojo en sí no es pecado. When it leads us into Dios nos dio esa action, emoción. to commit Es únicamente some cuando act nos lleva a against cometer someone, algún to acto hurt en them, contra de then it alguien y becomes lastimarlos, entonces se sinful. convierte en And so pecado. Jesus, Así pues, Jesús, saying, "You have heard cuando dice, said to your ancestors, you shall not kill, ustedes and whoever han kills escuchado is liable to que se judgment." le dijo a los antiguos, no matarás y el que mate será procesado, continúa y explica, Whoever is pero angry yo with les his digo, brother, todo el que esté peleado con su hermano será procesado, y si uno llama be a answerable to su the Sanhedrin, hermano whoever says you fool, imbécil tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. putting somebody down, La ira lleva al insulto, them with your own words. tanto así que uno lastima a esa persona con palabras, y en el caso de este It's his very hombre, act, Jack, hurting no someone solamente fueron else palabras, sino un acto what has de happened lastimar a in his alguien life. por lo que estaba ocurriendo en su vida. However, we want to be No sure obstante, about what queremos estar seguros de anger lo que desarma esta ira en nuestras vidas. this explosive, ¿Qué destructive power. desarma este poder destructor de Jesus la ira? makes it clear. Jesús lo deja He says patente. to us, Nos dice, be reconcíliense. reconciled. Así de sencillo, Bring your reconcíliense. be reconciled. Antes de poner tu ofrenda sobre el altar, In the time that reconcíliate Jacques con tu was arrested, hermano. at the very early En el stages tiempo of his que arrest, Jacques fue arrestado, a las primeras etapas de su arresto, él era agnóstico. horrible things in his heart,
la ira estaba haciendo cosas terribles en su corazón. No solamente mató a alguien, sino que era infiel a su esposa y a su hijo. Todo lo que podía ir mal en su vida fue mal. Aquel primer año de su tiempo en prisión, verdaderamente se sintió abandonado y lleno de desesperanza. Había personas en el sendero de su vida. Primero, conoció a un abogado que creía en Dios y el abogado constantemente lo instaba por el sendero de acudir a Dios. Y luego había un sacerdote que venía a verlo. Cada miércoles lo veía y después había misa, pero había un monje en particular quien oraba por él. El monje en particular a quien él escribía cartas, me parece que era benedictino. Así que esta relación que él desarrolló con estas tres personas verdaderamente le ayudó en su camino a la conversión, a la reconciliación, a pedir perdón por lo que había hecho y también finalmente a perdonar a su propio padre. Aquel quien también era agnóstico, no creyente, pero alguien quien en su propia forma trató de mostrar amor, pero no pudo, así que hubo mucho malentendido y dolor. Pero él fue sanado de ese dolor, se reconcilió con Dios y con su prójimo. ¿Qué fue lo que cambió su vida? Fue la misericordia de Dios. La misericordia de Dios en este año de misericordia, en donde se nos recuerda, pero no solamente se trata de este año, es cada día. La misericordia de Dios nos acompaña en nuestro peregrinaje. Sin la misericordia de Dios, yo no estaría aquí el día de hoy. Yo no sería sacerdote y no estaría con ustedes el día de hoy. Hay una manera hermosa que el venerable arzobispo Fulton Sheen describe la misericordia. Él dice, la misericordia es una compasión que busca quitar la carga de los dolores de los demás como si fueran los nuestros propios. La misericordia no es algo de lo que yo sea digno, que alguien me deba, de lo contrario, no sería misericordia, sino que la compasión que se le muestra al otro, la forma en que me gustaría que me mostrasen a mí esa misericordia, que me quiten la carga de esos dolores, de esos sufrimientos en la vida. Eso es misericordia. Y cuando hay pecado involucrado, el venerable arzobispo Fulton Sheen dice, cuando hay un pecado involucrado, la misericordia se convierte en perdón, porque uno está extendiendo esa mano que Dios nos ha extendido a nosotros para sacar a alguien de ese sufrimiento tan profundo, de las aguas profundas de lo que estén sufriendo en sus vidas. Así pues, Jacques vivió eso, ese perdón en su vida, y empezó una relación con esas personas, como ya les mencioné, una relación verdadera y una relación verdadera con Dios. Esa relación es esencial, porque no se trata de meramente hacer, sino de estar en una relación con otro. Los mandamientos no significan nada para nosotros si no tenemos la relación apropiada con Dios. La rectitud es una relación apropiada con Dios. No es la relación fariseica, no son las cosas externas que hacemos. Lo que está dentro de mi corazón, tengo que preguntarme yo a mí mismo, ¿qué es lo que está dentro de mi corazón? Y después del perdón, Jesús nos da una segunda manera de remediar esos sufrimientos en nuestras vidas. Y entonces nos dice, una vez que hay perdón, una vez que hay reconciliación, podemos entonces venir y poner nuestra ofrenda sobre el altar. ¿Por qué? No hay nada que nos retenga. Ustedes ven, todos nosotros en el altar nos ofrecemos a nosotros mismos, todas nuestras debilidades, todos nuestros sufrimientos, todo lo que somos, incluso los pecados que sufrimos y cometemos en la vida. Los ponemos en el camino y es ahí donde le ofrecemos a Dios nuestra ofrenda. Pero tenemos que tener un corazón dispuesto a recibir y la única forma es estar reconciliados con Dios y con nuestro prójimo. Así pues, Jesús le está enseñando verdaderamente a sus discípulos. Es un momento de enseñanza. Él es el nuevo Moisés y les está enseñando a sus discípulos cómo poner en práctica el Padre Nuestro, cómo ponerlo en práctica incluso antes que aprendan a rezarlo, porque es más adelante
que el Señor les enseña a rezar el Padre Nuestro. Ahora mismo simplemente están aprendiendo a hacer lo mismo que Jesús ha hecho y lo mismo que Él ha de mostrarles en la cruz, que así es como al final uno perdona con Él. Así que cuando rezamos, danos el pan de cada día y perdona nuestras ofensas como perdonamos los que nos ofenden, esos son los remedios que el Señor nos ha proporcionado. Pero hay que reconciliarse primero y luego ir y pedir el pan de cada día. En latín significa sobrenatural, un pan sobrenatural. Estamos hablando especialmente de la Eucaristía, más que nuestras necesidades diarias. Así pues es la misericordia y el cuerpo y sangre de Jesucristo, que llevó a la conversión de Jacques, un sometimiento total a incluso ser sentenciado a muerte. A los 27 años de edad, en el día de su cumpleaños, fue sentenciado a ser decapitado. Esa es la forma en que castigaban a ese tipo de condenados en París en esa época. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Al igual que Jacques, el Señor nos llama con nuestros sufrimientos, nuestros dolores, nuestras cargas, aquellas cosas que cargamos y a veces cargamos demasiado tiempo, para que se las entreguemos y nos reconciliemos con Él y nos reconciliemos unos con otros. A veces no es posible ir donde la persona y decirle, lo siento, pero eso está fuera del control de uno. Pero cuando está dentro del control de uno, es algo bueno, es algo saludable. Ir a la persona que uno ha ofendido y decirle, perdón, lo siento. Y entonces, acudir al altar y recibirlo. Recibir a Jesús, quien es nuestro alimento para el camino, para que nos dé fortaleza, para que continuemos en el camino hacia Él. Así pues, este es el mensaje esencial para nosotros. Reconcíliense y acudan a mí todos aquellos que sufren una carga y encuentran pesada la vida, y yo les daré descanso. Les doy mi cuerpo, les doy mi sangre, les doy mi persona. Vengan a mí y participen de este banquete, de este sacrificio junto conmigo. Amén.